Cordial saludo. En esta sesión vamos a analizar los desafíos para el transporte público en el marco de su relación con el ordenamiento territorial, para lo cual es importante comenzar con esto que se habla asociado a el papel de la movilidad como ordenadora del territorio o en el ordenamiento territorial. En este contexto, lo que nos plantea ERCE es que la ocupación territorial tiene implícita la forma adoptada por las ciudades y la localización de las actividades y los servicios. Y esto condiciona la movilidad cotidiana. Pero al final, el desarrollo de infraestructuras y la prestación de servicios de transporte implican que también la decisión asociada a estos temas ordenan el territorio. En este contexto, como lo plantea el Departamento Nacional de Planeación, el componente de movilidad en el caso de los instrumentos de planeación en Colombia, de los planes de ordenamiento territorial, no solo contribuye de una manera estructural al mejoramiento de los desplazamientos, sino en sí mismo condiciona las dinámicas de transformación de los territorios. En este sentido, y parte fundamental de lo que significa la movilidad como ordenadora del territorio, se debe plantear alrededor justamente de la prestación efectiva de los servicios de transporte público. Por lo tanto, el desarrollo de los mismos debe ir ligado enteramente al ordenamiento territorial. La implementación de un sistema de transporte masivo, de un sistema integrado de transporte público, de un sistema estratégico de transporte público, en el caso de las denominaciones en Colombia, implica que el escenario en el cual se deben plantear las condiciones progresivas de implementación, el desarrollo de la infraestructura, la localización de la prestación de los servicios, debe darse articulado con base en lo que establecen los instrumentos de planeación territorial, en este caso, el plan de ordenamiento territorial. Es necesario entonces tener en cuenta el nivel de incidencia que tienen los distintos componentes de los sistemas de transporte público, cualquiera que sea su denominación, en las condiciones y características que deben quedar incluidas en los planes de ordenamiento territorial y en su articulación, por ejemplo, con los planes de movilidad sostenible y segura en el caso del ámbito colombiano. Es importante también vincularlo con otros instrumentos que están articulados con el ordenamiento territorial, como es el caso de los planes especiales de manejo y protección de los centros históricos o de los bienes de interés cultural, en donde se deben incluir consideraciones, por ejemplo, para la prestación efectiva del servicio de transporte público en las áreas centrales que tienen valor patrimonial. Y no solamente, o invisibilizarlas y tratarlas como si fueran estructuras urbanas similares a las del resto de la ciudad o excluir el transporte público de estas áreas, cosa que también puede llegar a ser perjudicial para la actividad económica de las ciudades, pero también para satisfacer las necesidades cotidianas de movimiento de las personas en estas áreas. Es así, por ejemplo, que según un análisis que se hizo por parte del DNP, se identifica cuál es la incidencia de los distintos componentes de los sistemas de transporte público en el ordenamiento territorial, en donde evidentemente lo más incidente es la localización, dimensionamiento y características de la infraestructura vial, las condiciones y características del espacio público adyacente y del espacio público para la movilidad de las calles, infraestructuras de soporte del sistema de transporte en el marco de lo que ya se ha hablado y de la importancia del espacio público como soporte básico y potencial para el vínculo entre la operación y del transporte y el resto de la ciudad, la localización de patios, talleres, portales, intercambiadores, estaciones de transferencia, estaciones de cabecera, que tienen una incidencia muy importante. En la incidencia media están la intervención en los centros históricos, no solamente para que pase el transporte público, sino para que se conecten con el transporte público si se toma la decisión de que no pasen por él,
y la adquisición predial, tema fundamental que aun cuando según el DNP tiene una incidencia media, puede llegar a representar un potencial muy importante, por ejemplo, para articular procesos de desarrollo orientado al transporte y captura de valor. Y una incidencia baja, los temas de señalización, gestión de flotas, sistemas de recaudo, y aun cuando se identifica acá que la semaforización puede llegar a tener un nivel de incidencia bajo, la localización y la toma de decisión de la característica, por ejemplo, de un paso peatonal a desnivel, semaforizado, etcétera, sí puede plantear la localización o la condición emergente de localización de actividades económicas efímeras en estos puntos por la parada de vehículos y también por el ascenso y descenso de personas que es necesario tener en cuenta en esta articulación entre el transporte público y el ordenamiento territorial. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que deben estar vinculadas en el marco de la construcción de los modelos de ocupación de los planes de ordenamiento territorial o que se deben tomar de los modelos de ocupación para entender la movilidad como ordenadora del territorio? Se pueden dividir en estricto sentido en tres casos solo como propuesta de análisis. El primero, vinculado, como ya se dijo, a la definición del tipo y localización de las infraestructuras de qué, del transporte público, asociados a estaciones, paraderos, patios, portales, zonas de servicio, etcétera, de la infraestructura vial y su dimensionamiento y de la infraestructura peatonal y sus características de consolidación y configuración como red. Esto no es menor porque, como ya se ha visto en distinta información, los viajes peatonales representan una importante participación en los viajes totales en las ciudades y porque al final todas las personas somos peatones en algún momento del día. Y esto es determinante para efecto de la toma de decisiones en el ordenamiento territorial. Un segundo nivel es el de las condiciones normativas específicas vinculadas, por ejemplo, a la altura de las edificaciones, a la edificabilidad, a los aprovechamientos urbanísticos que en este caso se le van a dar a los predios privados, entendiendo que, por ejemplo, la localización o los mayores aprovechamientos pueden estar cercanos a los sistemas de más alta capacidad de transporte, independiente de la lógica del tipo de sistema. La condición de mezcla de usos o de norma de usos del suelo, potenciando las mayores mezclas en las zonas cercanas a los sistemas de transporte, porque si esto no se da, ya la experiencia en muchas partes del mundo y en Colombia nos ha dado que el mercado interpreta la necesidad de las actividades económicas y aun cuando no estén permitidas en los planes de ordenamiento, por ejemplo, se dan en la realidad y eso pues empieza a tener unas condiciones de disputa entre lo formal y lo informal, que es necesario entonces no aceptar, pero sí regular en el marco de la formalidad. Y la distribución espacial de las infraestructuras, no solamente teniendo en cuenta las necesidades operacionales, sino también el modelo de ocupación. Localizar una estación de transporte implica la salida y entrada de gente masivamente y esto genera necesariamente mercado y condiciones para aprovecharlas para la prestación de servicios sociales, para la localización de vivienda, incluso para la localización de comercio que pueda llegar a financiar posteriormente el desarrollo o mejora de las infraestructuras de transporte. Y la condición importante de la priorización de inversiones para efectos de acompasar las necesidades operacionales y desarrollo de infraestructura de transporte con el modelo de ocupación territorial y los plazos de los instrumentos de planeación, las fuentes de financiación y los lineamientos urbanísticos para la gestión sectorial y la regulación de la operación, teniendo en cuenta que el territorio se ordena todos los días. El ordenamiento territorial no es el instrumento, son las distintas decisiones públicas que se toman sobre el territorio, pero también la interpretación de los distintos actores que dan de estas regulaciones y de las dinámicas propias de la ciudad. Por eso no se debe dejar de lado, por ejemplo, condiciones como estas, en donde tenemos poblaciones y territorios que utilizan
los modos fluviales de transporte de una manera cotidiana. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y también estas otras condiciones emergentes que, aun cuando pueden ser informales en su operación e incluso en el tipo de vehículo, es necesario tenerlas en cuenta para poder incluirlas e incorporarlas en la gestión territorial y tener en cuenta esta consideración de que esta movilidad también ordena el territorio en nuestro país.